¿no? Ejercicio, el primer paso, bueno, nos pide hallar el área sombreada, ¿ya? No puedo dibujar muy bien las circunferencias, por eso está con línea punteada, ¿ya? Pero espero que se pueda ver. Por el área sombreada, ¿ya? Todo esto, todo lo que está aquí, te pide calcular el momento de inercia, centroide y todo, ¿ya? Ahora acá algo diferente es que nos dan esta recta, ¿ya? Que pasa justo por ese punto, ¿ya? Esta recta es... solo viendo la recta ya podemos ver la pendiente, ¿no? Que va a ser igual a 1, ¿no? El número que está delante de x es la pendiente, ¿no? La pendiente también es la tangente del ángulo. Entonces, cuando el ángulo es de 1, cuando la tangente del ángulo es 1, cuando es 45 grados, ¿no? Entonces acá es 45 grados, ¿no? Con ese dato vamos a poder calcular cuánto es esta de acá. Todo esto, ¿ya? Está muy feo, con una línea lo voy a hacer. Vamos a poder calcular esto y esto, ¿ya? Las distancias horizontal y vertical. Ya, y así, bueno, más o menos ya se van dando de cuenta qué tenemos que hacer para encontrar el área sombreada de la figura, ¿no? Primero, a ver, hasta el ser, fíjense que hay una semicircunferencia, ¿no? Con todo lo que está pintando de celeste, ¿no? De radio celeste. ¿El radio cuánto será eso? Vamos a calcular ahorita, ¿ya? A esa semicircunferencia le tengo que restar el triángulo, ¿no? Entonces, sí voy a poder calcular la primera parte, ¿no? La otra parte va a ser lo mismo, pero al otro lado, ¿no? Acá va a estar el centro de la semicircunferencia, ¿no? O del cuarto de circunferencia, ¿ya? Y a eso le voy a restar el triángulo también, ¿ya? Entonces, como ya sabemos qué tenemos que hacer, esto lo voy a borrar, lo voy a borrar, lo voy a borrar, ¿ya? Y yo necesito esta distancia de acá. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale esto de acá? ¿Ya? ¿Cómo lo voy a hacer? A ver, yo sé que necesito esta distancia de acá y esta de acá, ¿ya? A ver, la pendiente o la tangente es, o bueno, el ángulo acá ya sabemos que es 45, ¿no? Entonces, si yo saco, ya tenemos también la hipotenusa, ¿no? Que es raíz de 2. Entonces, si yo saco coseno o el seno de 45, ¿cuánto va a ser? Raíz de 2 sobre 2, ¿no? Pues, y eso tendría que dividirlo entre raíz de 2, o sea, ¿cuánto va a ser? O si no se entiende muy bien, a ver, lo voy a colocar con rojo acá. Si acá esto fuese 1 y esto fuese 1, es decir, este triángulo que se puede ver acá, la base es 1, la altura es 1, ¿no? La hipotenusa, ¿cuánto sería? La raíz de 1 más 1, ¿no? Entonces sería raíz de 2. Entonces ahora se comprende que la base es 1 y la altura también es 1. O si no, que el radio es 1 y la altura también es, perdón, el radio es 1. Entonces todo esto ya no me sirve, la recta que me daban ahí. Entonces, bueno, ya sabemos qué tenemos que hacer, ya tenemos las dimensiones, ¿ya? Esto tampoco ya me serviría, ¿no? Lo voy a borrar, la raíz de 2. La raíz de 2 me servía para encontrar estas magnitudes, ¿no? El radio de este cuarto de circunferencia, ¿no? Y también los lados de los triángulos, ¿no? Es decir, si no ha quedado muy claro, esto es un cuadrado, ¿no? Del lado 1. Todo esto es un cuadrado del lado 1. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes en una tabla, ¿no? Vamos a anotar todas las figuras que tengamos acá, ¿ya? Pero noten que ahora vamos a tener 4 figuras, ¿no? La primera figura, ¿ya? Va a ser el cuarto de circunferencia. Lo vamos a dibujar, va a ser de esta manera. El que está arriba, el cuarto de circunferencia que está arriba, lo voy a dibujar así y de esta forma, ¿ya? Después tenemos un triángulo, ¿ve? Primero hemos dibujado el cuarto de circunferencia de aquí arriba, ¿no? Ahora vamos a dibujar el triángulo que está ahí arriba, ¿no? O sea, el triángulo que está de esta manera. Ahí, ¿ya? Ahora vamos a dibujar el cuarto de circunferencia, pero que está acá abajo, ¿ya? Es decir, el cuarto de circunferencia que tiene esta forma. Esta, esta, ¿ya? Y acá, algo así, ¿ya? Y ahora vamos a dibujar el triángulo que está abajo, ¿ya? Entonces, venimos acá, el triángulo. Y ahí ya tengo las 4 figuras, ¿no? Esto es diferente a los que hemos hecho antes porque ahora ya hay 4 figuras. Eso es todo, pero
Se simplifica mucho al saber que el radio va a ser igual a 1. ¿Por qué? Acá recordemos que tenemos que colocar sus dimensiones, ¿no? Entonces aquí rápido le voy a colocar todas sus dimensiones. El radio de esto ya en la figura se puede ver que es R igual a 1, ¿no? Acá, no me deja anotar, ya, R es igual a 1. Para el otro, semicircunferencia también el radio es igual a 1, ¿no? Después tenemos que los lados del triángulo, ¿cuánto es? También es 1, ¿no? La base y la altura es 1. ¿Hemos visto? Y lo mismo para este de acá, para el otro triángulo, ¿no? Entonces vamos a contestar. Espera un momento. Control raíz. Y es 1. Y la base también es 1. Entonces así ya podemos calcular directamente el área, ¿no? Sin subir hasta la figura. Entonces, ¿cuánto va a ser el área para un cuarto de circunferencia? Ya tenemos la fórmula, ¿no? Es pi cuartos. Entonces voy a anotar ese valor. Voy a buscar pi. Acá está. Pi cuartos, ¿no? Por el radio al cuadrado, pero el radio es 1. Entonces se queda nomás ahí. Después el área para este cuarto de circunferencia, como el radio también es 1, entonces va a tener el mismo valor, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Recordemos qué estamos haciendo, ¿ya? Para no perdernos con los signos. Al cuarto de circunferencia, ¿no? Le estamos restando el triángulo. Después, al otro lado, también estamos haciendo lo mismo, ¿no? A ver si no se entiende otra vez, ya con celeste. Al cuarto de circunferencia que está ahí arriba, ¿no? Le estamos restando este triángulo que está aquí arriba, ¿ya? Entonces, así solamente nos va a quedar el área de este lado, solamente esta área, ¿no? Entonces ya tendríamos la mitad, ¿no? Después, ¿qué vamos a hacer? A la semicircunferencia de abajo, ¿ya? Le vamos a restar el triángulo de acá, ¿no? Entonces así vamos a tener la segunda parte, ¿no? Ahora, a veces la docente también les pide que simplifiquen las cosas, ¿no? Ahorita el inciso A no es necesario desarrollar, ¿ya? Bueno, sí es necesario, pero solamente las coordenadas a su centro, nada más, ¿ya? Porque el inciso A ya estaría resuelto, ¿ya? Porque fíjense que la figura es simétrica, ¿no? Es decir, a ver, olvídense de todo, solo concéntrense en el cuadrado que está ahí. De lados 1, ¿no? La base es 1, la altura es 1. Para ese cuadrado de base y altura 1, ¿dónde estarían sus coordenadas de su centro? No, está fácil, ¿no? Sería la mitad en 0,5, ¿no? Y en el eje Y también sería la mitad en 0,5, ¿no? Entonces, al hacer todas estas operaciones, todo lo que le estoy quitando, no cambia nada. La figura sigue siendo simétrica, ¿no? Entonces, es decir, si yo lo parto así, ¿no? En el eje X, ¿no? Si yo lo parto, todo lo que está aquí arriba es lo mismo que está aquí abajo, ¿no? Y si yo lo parto horizontalmente de esta manera, todo lo que está aquí arriba es lo mismo que está aquí abajo, ¿no? Entonces, si lo analizan así, por simetría, el punto no cambia, ¿ya? O sea, nos debería dar, o la respuesta debería de ser sí o sí 0,5, 0,5 a cada lado. Entonces el inciso A ya estaría resuelto, solo por simetría, nada más. ¿Ya? Pero tenemos que demostrar eso, ¿no? Entonces vamos acá. El área era pi, está bien. Estos tienen que ser positivos, ¿no ven? Porque a estos les vamos a restar los triángulos. Entonces los triángulos tienen que ser negativos, ¿no? Eso lo vamos a anotar con rojo. Entonces el área, ¿cuánto sería? Menos un medio de la base, que es 1, por la altura, que también es 1. Entonces ahí nomás se queda, ¿no? Para el otro es lo mismo. Como tenemos que restar, no se van a olvidar el negativo, va a ser un medio de la base, que es 1, por la altura, que también es 1. Entonces ahí nomás se queda. Ahora, en las coordenadas a su centro de masa, ¿no? Entonces, para un cuarto de circunferencia nos vamos a la tablita, ¿no? La tablita nos dice que este punto, ¿no? Nos da las coordenadas 4r sobre 3pi. Entonces vuelvo al ejercicio acá. Y entonces me voy a la figura. Vamos con el primer cuarto de circunferencia. A ver, ¿cuál es el primero? Es todo el que está aquí arriba, ¿ya? El cuarto de circunferencia que está aquí arriba. Todo esto. Entonces, su centro de masa, ¿dónde estaría? Más o menos estaría aquí, ¿no? Más o menos, digamos. Ahora nos están, bueno, ya nos dan las, en X está fácil, ¿no? Esta distancia de acá a acá, a ver, no se nota.
esta distancia de acá hasta ahí, ¿no? ¿Cuánto sería? ¿No? Porque estamos midiendo desde donde... A ver, esto lo vamos a borrar. Esto de acá, ¿ya? Estamos midiendo este cuarto de circunferencia, este que viene hasta acá y hasta acá, ¿no? Fíjense que en la tablita nos dice medido desde el centro, ¿no? Fíjense que si fuera una circunferencia completa, acá sería su centro, ¿no? Entonces, desde este centro, ¿no? Se mide 4r sobre 3pi a cada lado, ¿no? Entonces, las distancias que nos están dando en la tablita, nos están diciendo que todo esto desde este punto hasta aquí es 4r sobre 3pi. Lo mismo, desde acá hasta acá es 4r sobre 3pi. Entonces voy a anotar por si acaso eso. Vamos a hacer con calma. 4 por r y todo esto nos dice que tengo que dividirlo entre 3 por pi, ¿no? A cada lado, o sea, esos datos nos da la tablita, ¿ya? Entonces fíjense que en x justo va a ser este valor, ¿no? Entonces yo puedo venir acá, ¿ya? Y en x simplemente anotar eso, 4r sobre 3pi, pero recordemos que el radio, bueno, ya tenemos, ¿no? El radio es 1, entonces en vez, lo voy a dejar así, 4 sobre 3pi, ¿ya? Ahora, en el eje Y, ¿cuánto sería? Por la primera figura, ¿no? Entonces, fíjense que desde ese punto hasta ahí tengo 4r sobre 3pi, ¿no? Pero yo tengo también que el total, ¿no? Todo esto es 1, ¿no? Entonces tendría que restar para encontrar, porque lo que yo necesito es lo que estoy pintando con verde, ¿ya? Necesito eso. Entonces, para encontrar lo que estoy pintando con verde, solamente tendría que restar 1, que es el total, ¿no? El radio, menos 4r sobre 3pi, ¿no? Entonces me vengo acá a la tablita, ¿ya? Y en el eje Y voy a anotar eso, lo que les he dicho. 1, que es el radio, menos esa distancia que nos da la tablita, ¿no? 4r, que es 1 sobre 3pi. ¿No? Listo, ya tengo las coordenadas a ese punto. Ahora, vamos con las coordenadas para el triángulo, ¿no? Entonces todo esto lo voy a borrar, ¿no? Todo lo que he anotado para la circunferencia, que ya no nos sirve mucho. Esto sí nos va a servir después para la otra circunferencia. Entonces, ahora vamos a analizar el triángulo, figura por figura, ¿no? Entonces vamos con este triángulo de acá, su centro, ¿dónde estaría? ¿Ya? Más o menos también está por el mismo lugar, más o menos, un poquito se mueve, ¿ya? Pero yo sé de las tablitas, ¿no? Y ustedes recuerdan que desde este punto, ¿no? Donde se unen los catetos, ya nos dan, ¿no? ¿Recuerdan? Es un tercio de la base. Entonces, voy a anotar acá, va a ser un tercio de la base, ¿no? Entonces, si la base es 1, entonces esto solamente sería un tercio, ¿no? Esto y esto serían un tercio, ¿ya? Y lo de acá, ¿cuánto sería? ¿No? Entonces, lo que tendría que hacer es restar, ¿no? Porque yo sé que el total es 1, ¿no? Pero yo quiero lo que voy a anotar con verde, ¿ya? Yo quiero toda esta distancia. En el eje Y estamos hablando. Yo quiero todo eso. ¿Cuánto sería? ¿No? Entonces, tendría que restar 1 menos un tercio, ¿no? Todo esto que es 1 menos un tercio me da lo que yo quiero en verde, ¿ya? Entonces, 1 menos un tercio, ¿cuánto sería? 2 tercios, ¿no? Entonces, para el triángulo de acá sería 2 tercios, ¿ya? Estos 9 datos tenemos que llenar nosotros, ¿no? 2 tercios. Después, en el eje X, ¿cuánto sería? ¿No? Entonces, lo que yo quiero, bueno, ya está ahí, ¿no? Esta sería la distancia en el eje X, medido desde el eje Y, ¿no? Horizontalmente. Esto sería un tercio, ¿ya? Entonces, ya lo tenemos también. Voy a anotar acá. Un tercio. Listo, ahora esas cuatro nomás era pensar un poco, ¿ya? Porque las demás van a ser similares. Todo esto lo voy a borrar y vamos a comenzar con la siguiente figura. Pero van a ver que es lo mismo. Como es simétrico, varias cosas se simplifican. Entonces, este centro ya va a estar acá. Esto lo voy a borrar, esto lo voy a borrar. ¿Ya? Ahora vamos a trabajar con el siguiente, con el otro lado, ¿ya? Este de acá. ¿Ya? Y el cuarto de circunferencia va a ser este, ¿ya? También de radio 1. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Primero para este, ¿no? Para el cuarto de circunferencia que está en esta posición. Ya tenemos ubicado su centro, ¿no? Entonces, el más fácil ahora es el eje Y, ¿no? Porque yo sé que medido desde acá hasta ahí nos da la tablita, ¿no? Es lo que habíamos visto antes, 4r sobre 3pi, ¿no? Y esta distancia también es 4r sobre 3pi, ¿no? Ahora tengo que encontrar las coordenadas de ese punto que ven con rosado, medidas desde el origen, ¿no?
Ahora, para el eje Y está fácil, ¿no? Sería este mismo valor, ¿están de acuerdo? 4R sobre 3pi. Entonces me voy acá. Acá recordemos que no tengo que alterar nada. En las coordenadas no hay que cambiar de signo, ¿ves? Solo en el área, ¿ya? Las coordenadas tal como está en la figura lo nota. Y entonces ya tenemos para el eje Y, 4R sobre 3pi. Ahora solo nos falta para el eje X, que es de similar forma a lo que hemos hecho antes, ¿no? Porque yo quiero la distancia en verde, ¿no? Pero si yo sé que la distancia total que ven con lila es 1, a 1 solo le tendría que restar 4R sobre 3pi, ¿no? Y eso nos daría las coordenadas en el eje X, ¿no? Entonces me vengo acá y va a ser lo mismo que habíamos encontrado antes, ¿ya? Y solo nos falta por el triángulo ahora. Entonces voy a borrar todo lo que he encontrado acá. ¿Ya? Va a ser casi lo mismo. ¿Ya? Para este triángulo que ven en el lila, solo acá va a cambiar, ¿no? Ya no va a ser esto, ahora va a ser un tercio ahí. Y acá abajo, lo mismo, ¿no? Recordemos que para el triángulo ya no va a estar en el mismo lugar, ¿no? Tal vez esté más abajito, digamos. ¿Ya? Ahí lo podemos poner. O más adelante, ya depende de ustedes. Lo importante es saber estas distancias, un tercio y un tercio, ¿ya? Porque en el eje Y ya sé, ¿no? De que va a ser un tercio, lo mismo que ha pasado con la semicircunferencia. Las coordenadas en el eje Y van a ser un tercio. Entonces vengo acá, por el triángulo, en Y va a ser un tercio. Y en el eje X, ¿cuánto va a ser? Lo mismo que habíamos hecho antes, ¿no? Lo que está con verde yo necesito, entonces va a ser la distancia que está con lila menos un tercio. Entonces voy a venir otra vez acá, la distancia que está con lila, menos un tercio, ¿eso cuánto es? 1 menos un tercio es 2 tercios. Entonces, control B, ya está. Ya listo, ya tengo esos datos. Ahora, para calcular el centro de masa, como les había dicho, supuestamente nos debería de salir 0,5, ¿eh? Porque la figura es simétrica. Entonces vamos a realizar las multiplicaciones acá. Entonces para eso nos vamos a ir a la hoja Excel que les había dado. Entonces aquí vamos a copiar todos los datos. Entonces, uno por uno, ¿no? Los que están con cero, otra vez les recuerdo, no tienen que tocar, ¿ya? Todo lo que está con cero ahí, porque significa que tiene una formulita. Ya si lo tocan, tal vez lo modifiquen algo. Entonces solamente tenemos que reemplazar en las áreas o en los lugares que están pintados con naranjado, ¿ya? Primero acá, el área nos dice pi cuartos, ¿no? Para realizar cualquier operación siempre colocan un igual primero, después anotan pi, abren y cierran paréntesis, ay, perdón, pi, y todo esto lo voy a dividir entre 4. Después me dice un medio, ¿no? Va a ser igual a menos un medio. El signo no se van a olvidar. Después también nos dice pi, ¿no? Pi dividido entre 4. Después nos dice menos un medio. Ya está todo el área. Ahora fíjense que el área nos ha salido 0,57. A ver, el área total de la figura, el valor de acá, la sumatoria. Ahora tenemos que anotar las coordenadas. A ver, va a ser igual a 4 dividido entre 3 por pi. ¿Listo? Después esto va a ser igual a 1 menos 4 sobre 3pi. Pero ese valor ya lo tengo al lado, así que puedo hacer esto. Puedo poner igual a 1 menos el valor que está ahí, porque ese valor es 4 sobre 3pi. ¿Ya? Si les gusta. Yo para hacerlo más rápido, lo estoy haciendo así. Si no, anotan uno por uno ustedes, ya para no confundirse. Después me dice un tercio, entonces coloco igual un tercio. Cada vez que quiera hacer alguna operación siempre tengo que colocar igual. Esto va a ser igual a 2 tercios. Después, en la tercera fila, es 1 menos un cuarto, ¿no? Pero esto es lo mismo que esto, ¿no? Entonces, puedo hacerlo así o puedo poner valor. Y solo me va a copiar el valor de esta columna. Listo. Después es 4, entonces acá también puedo colocar valor. Y me va a copiar el valor de acá, ¿no? 42, que es 4 sobre 3pi. ¿Ya? Y por último acá me pide 2 tercios y acá me pide un tercio, ¿no? Esto va a ser igual a un tercio. Listo. Entonces, esto es lo que, bueno, esto es lo que hemos llenado nosotros, ¿no? Ahora esto es lo que deberíamos de hacer a mano, en sus hojitas, ¿no? Entonces, la multiplicación de área por x, ¿no? Las dos columnas ahí que nos faltan, ¿ya?
Entonces, al realizar las multiplicaciones, nos debería de salir esto, 0,29, 0,29, ¿no? La sumatoria de A por X, ¿no? Y para calcular el centro, ¿qué tenemos que hacer? Dividir, ¿no? Este valor entre este valor entre este valor, y noten que nos ha dado 0,5, 0,5, las coordenadas. Entonces, como les había dicho, el cuadrado que habíamos medido de lados 1, habíamos dicho que su centro va a estar en 0,5, 0,5, ¿no? Porque la figura es simétrica. Y eso ha quedado demostrado con bueno, realizando este procedimiento, ¿no? El inciso A, cálculo de las coordenadas del centro de masa, ¿no? Ahora, estos valores sí o sí necesitan, ¿no? Estos de X, Y, para realizar los momentos de inercia, ¿ya? Entonces el inciso A tal vez lo hubieran hecho directo, lo hubieran hecho por simetría, ¿no? Hubiéramos puesto directamente el centro 0,505 a cada lado, ¿ya? Ahora, en sus exámenes, yo acá lo estoy, bueno, las operaciones lo estoy haciendo acá, como pueden observar, ¿no? 1 menos 4 sobre 3pi, ¿no? Estoy reemplazando el radio ahí, ¿ya? Pero lo que ustedes deberían de hacer es calcular todas las áreas aquí, ¿ya? Es decir, digamos, el área 1 era pi sobre 4, ¿no? Entonces acá vienen y anotan pi sobre 4, después pueden anotar su valor, digamos, no sé cuánto es, 1,53, 35, digamos, ¿ya? Y acá directamente anoten 1,35 ustedes, ¿ya? Lo que sí resuelve la IG, creo, ¿ve? Ustedes están pasando con ella. Entonces acá también, el área 2, ¿cuánto es? Menos un medio, ¿ya? Entonces esos valores no se van a olvidar, ¿ya? Ustedes deberían de hacer los cálculos ahí. El área 3 es lo mismo que esto, ¿no? Pi cuartos. Entonces, por si acaso lo voy a copiar nomás, ¿ya? Y el área 4, por último, nos debería salir lo mismo que esta, menos un medio, ¿no? Entonces, ahí lo vamos a anotar, el área 4 era menos un medio, ¿no? Ahora, bueno, estos valores, necesitamos, sí, ¿no? Ya, entonces, ustedes deberían de hacer también esto, ya vamos a llenar los valores, ¿ya? Listo, ya he copiado todos los productos, A por X, A por X, y eso nos da acá abajo 0,29. Entonces, voy a hacer esto, 0,29, ¿ya? Y este valor se repite acá. Y por último el área, creo que 0,57. Acá lo copio, esto va a ser 0,57. Todos esos valores tengo acá y los reemplazo, ¿no? En la formulita para calcular el centro de masa. Entonces tengo que dividir 0,29, creo que nos había dado, ¿no? 0,59. Voy a volver. 0,29 dividido entre 0,57. ¿Ya? Y esos valores nos habían dado, la división de esto nos da 0,5, las coordenadas, ¿no? Centímetros, sus unidades. Acá lo mismo era, el mismo valor era. ¿Ya? Entonces no es necesario copiar toda la ecuación. Acá lo hubieran puesto directamente que x es igual a y es igual a directamente, ¿ya? Eso lo hubieran colocado, si gustan también podrían haber hecho esto, pero tardan más, ¿no? 0,29 dividido otra vez entre 0,57. Eso nos va a dar el mismo valor de 0,5 centímetros, ¿ya? Entonces ya hemos calculado los centros. Ahora nos faltan los momentos de inercia, ¿ya? Y tenemos que llenar estas dos columnas, ¿no? C y Y, ¿ya? Acá todavía no lo hemos llenado. Ya, a ver. Esto va a ser rápido, no nos queda mucho tiempo. Y X, a ver, vamos fíjense que tenemos que usar los mínimos, ya les había dicho, ¿eh? Para todas las figuras siempre los mínimos, solo acá, ¿no? Cambiaba, acá tenemos que usar este para X y este para Y, ¿ya? Pero acá, fíjense que podemos usar para X, para Y los mínimos, ¿ya? 0,05888, ¿ya? Pero por el radio a la cuarta, pero el radio es 1, entonces esto se va a simplificar mucho, ¿ya? Lo vamos a anotar muy fácil acá. Entonces el momento de inercia para 1 y para 3 es el mismo, ¿no? Y acá, el momento de inercia para X y para D1 es 0,058, ¿cuánto es? 0,05488, ¿ya? Por el radio al cuadrado, ¿no? Perdón, por el radio a la cuarta, pero como el radio es 1, entonces ahí nomás se queda, ¿no? Por el momento de inercia del cuerpo 3, lo mismo es, ¿no? 0,05488, ¿ya? Y esto es lo mismo que en Y, ¿no? Tanto para X como para Y es lo mismo, entonces yo puedo anotar de esta manera. Y ya está, ya tengo los momentos de inercia para
para la figura 1 y para la figura 3. Entonces me vengo acá y lo anoto, ese valor. Control C. Y esto repite otra vez, ¿no? Si me voy a la tabla, fíjense que el momento de inercia mínimo en X y en Y es lo mismo, ¿no? Entonces acá lo mismo estoy anotando para la figura 1 y para la figura 3, ¿ya? Porque ambos son el cuarto de circunferencia. Ya solo nos faltaría para el triángulo, ¿ya? Pero recuerden que el triángulo es el que estamos restando, ¿no? Los dos triángulos estamos restando, entonces no se van a olvidar su signo. Ya aquí debería de ser negativo o negativo. Vamos para el triángulo. A ver, ¿dónde está? Acá está. Tenemos que usar los momentos de inercia mínima, estos, ¿ya? Base por altura, pero la base es 1 y la altura es 1. ¿Ya? Entonces todo lo de arriba sería 1, tanto para X como para Y. ¿Ya? Entonces solamente sería 1 sobre 36 para los dos triángulos. ¿Ya? Entonces acá sería solo, no se van a olvidar el signo, menos 1 sobre 36, tanto para X como para Y, ¿ya? Del primer triángulo. ¿Ya? Y para el segundo sería lo mismo, ¿no? Ahí, ahí, y listo, ya hemos llenado los momentos de inercia, ¿no? Entonces el ejercicio ya estaría resuelto, ¿no? Porque lo más importante es llenar estas 9 columnas, perdón, estos 9 cuadritos, ¿ya? Estas 3 columnas y el número de filas que tengas, ¿ya? Estas 3 columnas tienes que llenar, después este de momentos de inercia, ¿no? Y después este, ¿no? Esas 5 columnas lo llenas y ya está resuelto el problema, ¿ya? Ahora todo esto solamente hay que calcular, ¿no? Meterlo a la hoja Excel y ya nos va a dar el resultado. Entonces, a ver si se puede, nos queda poco tiempo. 0,05488. Ese valor se repite acá. 0,05488. Y también se repite acá. 0,05488 y también se repite acá. 88. ¿No? Y acá es menos 1 sobre 36. Acá es igual a menos 1 sobre 36. Y esto va a ser igual a, esto le puedo poner, esto va a ser igual a esto, menos 1 sobre 36, y esto va a ser igual a esto. Listo, ya he llenado y ya está. Bueno, la hoja Excel ya me lo ha hecho todos los cálculos. Estas serían las respuestas, ¿no? 0.18, 0.18. Y acá los mínimos, ¿ya? Entonces ya se va a cortar y después voy a explicar cómo es que hemos sacado los mínimos. Entonces, habíamos llenado los momentos de inercia acá para cada figura, ¿no? Vamos a explicar cada columna otra vez, ¿ya? Por si acaso, por si no se ha entendido el área, creo que todos lo entienden, ¿ya? Pero es bien importante que las áreas que se están restando les coloquen un negativo, ¿ya? Ahí es donde más se equivocan. Donde más se equivocan es en estos rojos que les estoy pintando, ¿ya? Por estar apurados más que todo. ¿Ya? Van a tener cuidado ahí. Después, estas coordenadas, su signo depende de qué, de dónde está el origen, ¿no? Solo de eso. No hay que fijarnos si lo estoy restando o sumando. Solo depende del origen, ¿ya? Ahí ya tenemos 3 columnas y estas últimas dos ya funcionan de similar forma que del área, ya es lo mismo. Para calcular el área que hemos hecho, bueno, aquí también nos dice, ¿no? ¿Cuál es el área? No, no nos dice, ¿no? Pero solo hay que ir a tablitas, ¿ya? No hay que fijarse nada de la figura. ¿Ya? Entonces, para llenar estos momentos de inercia, solo te fijas, ¿qué tipo es? ¿Qué tipo de figura? Te vienes acá, ¿no? Utilizas la ecuación que te he dicho y ya está. ¿Ya? No hay que fijarse nada del gráfico, no depende de las coordenadas, ¿ya? Y su signo, no se van a olvidar que funciona como el área, ¿no? Siempre tienen que colocarle un negativo a los que se están restando, ¿no? Después, como les había dicho, el valor de este, ¿de dónde sale? De la tabla nomás, ¿no? 0. ¿Dónde está? Acá está, 0,05488 por el radio a la cuarta. Como el radio a la cuarta es 1, ahí nomás se queda. Para el triángulo lo mismo, ¿no? Habíamos visto que es base por altura cubo sobre 36. Pero como la base y la altura es 1, esto se simplifica mucho y solamente es 1 sobre 36, ¿no? Para los 4. Ahora tenemos que llenar estas dos columnas, bueno, estas 4 columnas, ¿no? Pero lo que más me interesa son estas dos, ¿no? Y esas dos, con Excel ya la hemos calculado, ahí está, nos sale 0,18 a cada una. Entonces lo voy a editar esto, ¿ya? Esto es 0,18, esto también es 0,18. Entonces, otra cosa, ¿ya? Cuando noten que la figura es simétrica,
Ya les había dicho, ¿no? La primera maña, si ustedes gustan, cuando resuelvan varios ejercicios se van a ir dando de cuenta que si la figura es simétrica, ya, como en este caso, ya podías calcular directo, ¿no? Solo tenías que fijarte el cuadrado. Para el cuadrado era 0,5, ¿no? Es su centro. Entonces, para esta figura de acá igual iba a ser 0,5, ¿no? Entonces, ahí ya te hubieras ahorrado el cálculo de las... No, igual nomás hubieras tenido que calcular las áreas, ¿no? Porque hubieras tenido que hacer este procedimiento. ¿Dónde está? A por y cuadrado, ¿no? Área por x cuadrado. Ya, pero eso sí, ya no hubieras tenido que hacer estas sumatorias de acá. Porque ya directamente hubieras dicho que por simetría es 0,5, ¿no? Después, ya no tendrías que haber hecho estas de acá. Estas, o bien estas, ¿no? O bien estas, ¿ya? O sea, solo hubieras tenido que resolver de estas cuatro que te estoy mostrando acá, ¿ya? De estas cuatro, solo hubieras tenido que resolver dos, digamos estas dos, ¿ya? ¿Por qué? Porque como es simétrico, los valores te van a dar lo mismo, tanto para el momento de inercia como para X, como para el momento de inercia para Y, ¿ya? Por eso acá te está dando los dos que son iguales, ¿no? Momentos de inercia de X y de Y. Entonces, igual te hubieras ahorrado el cálculo de dos columnas. Si hubieras dicho que es simétrico, ¿no? Y los valores van a ser lo mismo. Eso se vale. Entonces, una vez que tengas estos valores, vienes acá, ¿no? Y puedes, como una respuesta a la notas, ¿no? El momento de inercia en X, por lo tanto, es 0,18, ¿no? Y acá es 0,18 también. 0,18. Acá lo hubieras puesto como antes hemos hecho, ¿no? Y X va a ser igual a I sub Y, ¿no? Igual a 0,18, cualquiera de las dos. Después nos pide, recuerden, el inciso A nos pedía centro a sus coordenadas, ¿no? El inciso B me pedía momentos de inercia en X, el inciso C momentos de inercia en Y, ¿no? De los exámenes que habíamos visto. Después nos piden los mínimos, ¿no? Y los mínimos recuerden que se saca con los resultados que hemos obtenido, el inciso A, B y C, ¿no? Entonces, otra vez les voy a explicar esto. Los mínimos, ¿no? Son estos de acá, ¿no? Los que tienen una barrita. Al realizar al resolver los primeros incisos, hemos obtenido este momento de inercia en X, este momento de inercia en Y. ¿Ya? También necesitamos el área total, ¿no? De la figura y las coordenadas a su centro, que hemos calculado en el inciso A. Este es el área total y las coordenadas a su centro que hemos calculado en el inciso A. Entonces nosotros solamente vamos a reemplazar en esta fórmula, ¿no? Y vamos a ver, un momento. Vamos a reemplazar en esta fórmula y ya vamos a calcular los mínimos, ¿no? Entonces me vengo acá, voy a reemplazar. Y X habíamos calculado que es 0,18, ¿no? Después el área, ¿cuánto nos ha salido? 0,57 creo. Multiplicado por, vamos a ver el área, nos ha salido 0,57, ¿está bien? Y por Y al cuadrado, ¿no? Pero esta Y es, recuerden que todo esto son las respuestas, ¿ya? Ya hemos usado este, ahora acá. Esta Y es, ¿ya? Pero es 0,5, entonces lo vamos a venir acá, 0,5. Entonces, si ustedes despejan el valor de I mínimo, ya les va a salir que, aquí lo vamos a anotar, acá. ¿Ya? No es necesario hacer el cálculo para IY mínimo. ¿Por qué? Acá vamos a reemplazar IY, va a ser 0,18. ¿No? Después vamos a reemplazar el área, que va a ser 0,57. Y vamos a reemplazar las coordenadas en X, que también es 0,5. ¿No? Entonces, ya no vamos a hacer ese cálculo. Solamente vamos a anotar que IX mínimo, ¿no? Va a ser igual a IY mínimo, ¿ya? Y todo esto va a ser igual a, y con la calculadora lo saca, ¿ya? Esto nos dice que es 0,03540, eso vamos a meter acá, 0,03540 unidades centímetros a la cuarta, ¿no? Y para que sea mínimo no se van a olvidar sus barritas ahí, ¿no? Eso. Entonces esta sería otra respuesta, ¿ya? Que lo vamos a anotar con rojito. Después nos pide momentos de inercia en el punto B, ¿no? Y a ver, volvamos acá. El punto B está ahí arriba, ¿no? Ahora, ¿dónde está su centro de este? Habíamos sacado, ¿no? Voy a borrar todo esto, ¿no? Voy a borrar esto, voy a borrar esto. Ya habíamos determinado que su centro de gravedad de la figura estaba en 0,5, ¿no? Voy a borrar todo esto, todo.
Entonces, el centro más o menos está acá, ¿ya? 0,5, 0,5 a cada lado. Es decir, todo esto de acá es 0,5 y todo esto de acá es 0,5. ¿Ya? Voy a anotarlo. 0,5. Al iniciar el examen, si no le pueden preguntar a la docente, con cuántos decimales quiere que trabajemos? Y para que todo sea uniforme. Ya, está, 0,5, 0,5. ¿Ya? Ahora, tenemos que medir estas distancias. ¿Ya? La distancia horizontal hasta ese punto, ¿ya? Y la distancia vertical hacia ese punto. ¿Ya? Lo que está con verde. ¿Ya? Porque vamos a usar el teorema de Steiner, ¿no? Desde aquí, ¿cuánto lo vamos a desplazar? Eso necesitamos. ¿Ya? Entonces, horizontalmente, ¿cuánto lo vamos a desplazar? ¿Ya? Se supone que desde el origen hasta ese punto es 10, ¿no? Entonces, esta distancia con verde, ¿cuánto sería? 10 menos 0,5, ¿no? Después, verticalmente, ¿cuánto se va a desplazar? Ese punto, ¿no? Medida desde el centro, pero desde el centro de gravedad. Entonces sería desde el origen, ¿no? Recordemos, hasta este punto son las coordenadas en el eje Y, o sea, 15. Desde el origen hasta ahí, 15. Y hay que restarle este pequeño tramo de 0,5. Entonces acá también sería 15 menos 0,5. Entonces lo voy a borrar todo y va a ser 14,5. ¿No? Y acá 10 menos 0,5 solamente va a ser 9,5. Entonces, estas son las distancias, o es lo que vamos a desplazar, ¿no ven? Es decir, el centro, partiendo desde el centro, nos vamos a desplazar horizontalmente 9,5 y verticalmente 14,5. Ahora nos vamos a los mínimos. Esta respuesta sí va a salir diferente, ¿no? Porque lo que lo estamos moviendo no es lo mismo, ¿no? Fíjense, lo estamos moviendo más sobre el eje Y que sobre el eje X. Entonces me vengo acá, el momento de inercia, el teorema de Steiner también hay que usar, ¿no? Nos dice, el momento de inercia va a ser igual al momento de inercia mínimo, que es la última respuesta que hemos obtenido, más el área de la figura por lo que lo estoy desplazando elevado al cuadrado. ¿No? Entonces acá voy a reemplazar lo que he encontrado, que es el momento de inercia 0,0. Vamos a utilizar 3. A ver, vamos a usar el que hemos calculado ya acá, 0,354. Más el área de la figura, que es 0,57, multiplicado por lo que se va a desplazar en el eje Y al cuadrado, ¿no? Pero habíamos obtenido que va a ser 14,5 elevado al cuadrado, ¿no? Y el momento de inercia en Y sería lo mismo, ¿no? El momento de inercia va a ser igual. Bueno, la misma fórmula, ¿no? El momento de inercia mínimo más el área por la distancia que se está desplazando, pero en X, ¿no? Al cuadrado. Entonces esto sería igual a 0,0354 más el área total, que era 0,57, por nx, ¿recuerdan cuánto se estaba desplazando? 9,5. Todo esto elevado al cuadrado. En la fórmula no he anotado, esto tiene que estar ahí, ¿no? Estos son los mínimos, estos son los mínimos. Entonces todo ya teníamos, ¿no? Solo teníamos que calcular eso. Por lo tanto, solo teníamos que calcular el momento de inercia. Aquí Ix va a ser igual. Y esto lo meten a la calculadora. Esto si no hay calculadora, 35,4 más 0,57 por 14,5 elevado al cuadrado. ¿Ya? Si está bien todo, 119,5,88. Centímetros elevado a la cuarta. ¿Ya? Para ahí Y va a salir diferente y sub Y aquí va a ser igual. Todo es lo mismo, acá nomás cambia. En vez de 14,5, 9,5, ¿no? Y eso da 51,477. 48 centímetros. Listo. ¿Ya?